doctor Fernando Domínguez Diepa ya nos acompaña hoy con un tema tan sensible, tan delicado para todas las familias, el cáncer en edad pediátrica. Bienvenido, doctor. Y bueno, ¿qué tema para esta tarde? ¡Qué maravilla! Ya tenemos nuestro pediatra en casa. Muchas gracias. Y bueno, independientemente de que sea un tema sensible, es importante, claro, por supuesto, hablar de él. Así es que usted dirá. Es un tema muy sensible, como han dicho ustedes muy bien, pero cierra claro, el ciclo de enfermedades no transmisibles y en realidad hay que decir que el 1 al 2% de todos los diagnósticos de cáncer que se hacen son en niños, o sea que no es como en los adultos, obviamente, pero ese 1 o 2% afecta alrededor de 15 a 16 por cada 100.000 niños. Es decir, que cuando usted ve la población infantil, tiene una cantidad significativa. En Cuba, cada año se diagnostican alrededor de 300 niños con cáncer. Un año un poco más, un año un poco menos, pero esa es la incidencia que tiene nuestro país por la masa de población infantil que tiene. El cáncer se puede diagnosticar en la edad pediátrica desde que el niño nace hasta que tiene 20 años. Hay recién nacidos que nacen con cáncer. Pueden tener un tumor de riñón que se llama tumor de Wilms, pueden también tener una leucemia congénita o un tumor de las glándulas suprarrenales. Esas dos pequeñas glándulas que están encima del riñón y que producen hormonas, y ese cáncer se llama neuroblastoma. También hay que decir que en los primeros años de la vida, hasta los primeros 10 años de la vida, las formas más frecuentes de presentarse el cáncer son la leucemia, los tumores cerebrales y el linfoma. Ya después de 10 años, una de las presentaciones más frecuentes del cáncer es el cáncer de hueso, el osteosarcoma. Así que esa es la frecuencia, esa es la distribución por diferentes grupos etarios. ¿Es muy complicado de diagnosticar, doctor? Sí, es extremadamente complicado por dos razones. La primera, porque no es una enfermedad de la infancia, no es frecuente en la infancia. Entonces, es frecuente en los ancianos, por supuesto. Entonces, es más fácil pensar en una enfermedad maligna a edades avanzadas de la vida que en edades tempranas. Ese es un problema. Lo segundo es que el cáncer se presenta como expresión de una proliferación y un aumento de tamaño de las células. Las células son la unidad básica de todo ser vivo. Están planificadas, están programadas, están controladas para ese mecanismo de crecimiento y reproducción o proliferación. Cuando eso se modifica, cuando no se puede controlar por un problema inmunológico, por un problema difícil dentro del organismo, entonces esto empieza a crecer, consume energía y el niño se agota. Habrá entonces síntomas generales. El niño está decaído, tiene poca fuerza, puede tener dolores, puede tener diferentes manifestaciones de sintomatología general y localización. Digamos, si es un tumor cerebral, tiene trastorno de comportamiento. A veces se atribuye a que está mal criado. El niño tiene un trastorno de comportamiento y lo está expresando. Puede tener cefaleas. Llora mucho, pues llora mucho porque tiene una cefalea y no lo sabe decir claramente. O sea que por todo esto se dificulta. Y por supuesto, hay síntomas que obligan a pensar en un cáncer determinado, como el aumento, por ejemplo, no esperado de los ganglios linfáticos en el niño. Las adenopatías, pues también ponen sobre la pista. Pero es muy difícil. ¿Y el diagnóstico cómo se confirma? Como en otras edades, con estudios imagenológicos y con la biopsia. Básicamente con estudios, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, otros estudios, y el diagnóstico definitivo es el histológico, que es con la biopsia. Por eso es complejo el diagnóstico y como casi nunca se piensa, pues muchas veces se diagnostica tardíamente. ¿Y de qué depende su pronóstico, doctor? Depende, en primer lugar, de la edad del niño. En segundo lugar, de su estado nutricional, es decir, cuánto se ha depauperado hasta que se ha logrado hacer el diagnóstico. ¿Cómo comienza el niño a enfrentar el tratamiento? Ese es el tercer aspecto. ¿Él soportará el tratamiento? Porque en esta enfermedad es tan duro el tratamiento como dura es la enfermedad en su evolución per se. Y por supuesto el tipo de tumor. No es lo mismo un tumor situado dentro del cerebro muy profundamente que un tumor que está más superficial a nivel de las meninges. Y los dos pueden ser malignos. Doctor, bueno, sin duda muy sensible, afecta no solo al niño, sino a la familia, al entorno. ¿Qué consejo pudiera darle? En primer lugar, a la familia decirle la verdad, que ya cerca del 80% del cáncer en el niño se cura. Antes no era así. Cuando empecé a estudiar medicina no era así.
ya eso ha cambiado. Alrededor de un 20 a 30% no se cura, pero alrededor del 70 al 80% se puede curar, y depende de eso, del momento del diagnóstico, del tipo de cáncer, del estado del niño y de cómo responde el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? La familia tiene que saber que el tratamiento es un tratamiento interdisciplinario que puede tener cirugía, radioterapia y quimioterapia. 3 tipos de procederes diferentes en el tratamiento. ¿Qué hace la familia cuando se entera de esto? Está en estado de shock, entre un estado de desesperanza. Es como si le quitaran la tierra de abajo de los pies a los padres y a los abuelos. Entonces, ¿qué hay que decirle en ese momento? Bueno, que esa es la verdad, pero que tenemos herramientas para luchar por la vida del niño. Y después de esta etapa viene una etapa de negación. No, puede ser que no sea, porque otros tenían lo mismo y no fue esto. Una fase de rabia, de ira. ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Hay que explicarle a la familia que no se pierda en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué le puede servir esto? Para crecerse frente a esta situación y ayudar al niño. Ayudarlo porque va a tener que soportar tratamientos muy dolorosos, además, investigaciones muy dolorosas, y él no va a comprender mucho de esta evolución, porque un niño de 6 a 10 años es que empieza a entender el concepto de muerte. Después de 10 años casi no quieren hablar de esto. Entonces, la familia tiene que estar preparada y acompañada por los especialistas que hagan falta para que el niño se sienta en el mejor estado posible de ánimo y acepte que su vida va a cambiar su hábito de juego, su escolarización, que esto va a suceder, y la familia tiene que apoyarlo en este sentido. Ahí vendrá la etapa de adaptación o de resiliencia, que es muy, muy importante, y que la familia no debe quedarse en las primeras etapas, sino que debe avanzar hacia estas etapas por el bien del niño, porque, insisto, se puede curar el cáncer en el niño entre el 70 y 80% de los pacientes. Qué bien, doctor. Por lo menos nos quedamos con esa última nos quedamos parte, con eso. por supuesto, y siempre es bueno conversar acerca de voy a hablar del temas. más frecuente, y con eso sí cerramos el ciclo de enfermedades no transmisibles. Voy a hablar de la leucemia, o cáncer en la sangre, que es el más frecuente en la edad pediátrica. Bien, entonces Interesante.